Pues bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mugre Centauros, su programa de radio favorito. Y antes que nada, ¿qué les pareció la canción? ¿Sí lograron escucharla? Está chida, me puso en el ánimo para querer morirme, pero siempre estoy así entre semana, porque hay que trabajar, entonces no sé, no lo atribuiría a que es la canción, pero pues bueno, ese solo soy yo. ¿Ustedes qué tal? Eh, exacto. Justamente eso vamos. Pues bueno, antes que otra cosa vamos a presentarnos. Servilleta Francisco Sandoval. Tenemos bueno, no sé dónde va a estar posicionado, pero en el cuadrito amarillo, al pana Ángel. En el cuadrito azul, al pana Alfredo. Y en el cuadrito verde sumamente oscuro, a la H invitada, Andrés Pinoza. ¿Cómo están? Hola, estaba Oye, ¿qué intentando hubo? abrir la canción y creo que YouTube también murió. O es mi computadora. Debe ser tu compu, se supone que el internet volvió a la vida hace unas horas. Pues qué bueno que estén todos bien. Eh, me da ¿Y, muchísimo y, y gusto tú que cómo tengan estás, esa... pana? Antes de que te pongas pasivo-agresivo a decirnos que no te preguntamos y que no nos interesas. No, ya dije que estaba bien antes de que no me preguntaran, para no quedar, para no quedar. Y pues qué bueno que tengan ese mood suicida, porque el día de hoy vamos a hablar sobre el suicidio y sus reminiscencias bioéticas. Entonces, pues más o menos, para entrar en contexto, la pana Andrea en su tesis desarrolla más o menos algunos de los puntos de los que vamos a estar hablando, y el tema surgió porque Andrea publicó algo sobre el suicidio. Su servilleta le comentó, oye, deberíamos armar un episodio al respecto, y Alfredo Villar secundó la moción, y pues por eso estamos aquí el día de hoy. Lo cual está muy chido, ¿no? Porque creo que es una bonita manera de iniciar la semana. Entonces, pues nada, vamos a hablar sobre suicidio. ¿Es una bonita Espero, manera de iniciar un plan suicida? ¿Iniciar la semana suicidándonos? a lo que yo iba es que, pues qué bueno estar platicando con los amigos a inicios de semana, pero pues creo que también es un tema para estar trabajando a lo largo de la semana, ¿no? De repente preguntarnos por qué nos caga tanto que sea lunes y que digamos, ¿seré yo? ¿Acaso seré yo o será el capitalismo? Entonces, pues para eso tenemos estos bellísimos invitados. Espero que todos vengamos a hablar desde, La no sé si experiencia. desde la literatura. Ajá, esperaba que no fuera tanto de la experiencia, pero creo que algo de experiencia vamos a tener en el tema. Entonces, eh, pues nada, no sé si quiere empezar, quién quiere decir algo, quién dice yo, y alza. Pues no sé, yo me siento acá súper emocionado porque es nuestra primera invitada y pues la invitadaza, ¿no? O sea, es la espinosa sujeta, ¿entienden? Chiste de Zizek, ¿cayó? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues porque, bueno, la verdad me puse hace como 2 semanas que acordamos la entrevista a revisar el textito que... Ay, muchas gracias. Aparte de todo, parece que la invitada trae una especialidad en shitpost, entonces va a estar recio esto, ¿eh? La mejor persona a quien pudimos haber jalado, perfecto. Pues creí que íbamos a hacer el brevario de 10-15 minutos hablando de cosas que no tuvieran nada que ver antes de entrar acá. Pero pues bueno, voy a arrancarme con el guión. Justo me pareció pertinente para iniciar esto pues un poema de Bertolt Brecht, que voy a decir que es atribuido porque no lo encontré en ninguna traducción en español, solo lo encontré en un textito que traducen en Brasil, así que no sé si es apócrifo o no, pero independientemente de eso me parece que el textito está potente y que se presta para el tipo de reflexiones, según el capítulo de la tesis de Andrea que revisé, que siendo sincero no leí el resto, así que no sé qué tan representativo sea, pero pues eso nos da para sacarle carnita. Entonces, bueno, el texto con el que me encontré se titula Hay muchas maneras de matar y dice lo siguiente. Hay muchas maneras de matar.
Pueden clavarte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte una enfermedad, meterte en una vivienda malsana, empujarte al suicidio, torturarte hasta la muerte mediante el trabajo, llevarte a la guerra. Pero pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro estado. Y en ese tono, pues le doy la palabra al compa Fran, que nos planteó una pequeña línea para empezar esta conversación. Entonces, sí está potente el poemita y creo que es más o menos la línea, el vector que vamos a estar siguiendo durante pues, más o menos todo el capítulo y creo que es necesario hablar sobre el suicidio a partir, tomando esta línea, ¿no? En un intento de no repetirnos o de no hacer cosas que ya hayan hecho los demás y que, pues bueno, cosas que ya están inundando YouTube, me metí a escribir suicidio en el buscador y ver más o menos qué es lo que podíamos encontrar ahí, ¿no? Como para darle, insisto, variedad al tema. Me llama la atención que gran parte del contenido que hay referente al suicidio, al menos lo que te sale en la primera página, en las primeras opciones que te da el buscador de YouTube, muchas de estas están habladas desde el discurso psiquiátrico, desde el discurso de la salud, ¿no? Siempre viendo a ver cuáles son los factores que empujan a las personas a que se suiciden, no sé, por medio de qué tipo de escalas podemos medir la ideación suicida en las personas. Y creo que es válido, ¿no? Creo que es conocimiento que vale la pena que todos tengamos pues al alcance del bolsillo y más aún por, pues, entendiendo el impacto que tiene YouTube, ¿no? Creo que es una de las primeras fuentes de búsqueda que tenemos todos, si no es para hacer una pizza, para hacer un panqué, pues a veces para ver qué onda con el suicidio. Entonces, por eso me llamó la atención, me parecía interesante hacer la búsqueda aquí. Insisto, fue lo primero que encontré. De hecho, en una de las intervenciones que tengo planteadas, va a ir en función de esta, ¿no? De un psiquiatra hablando sobre el suicidio y pues ver qué onda con el tema. Pero bueno, una de las primeras líneas que me interesaba, y qué bueno que retrasamos la transmisión del capítulo, porque encontré un articulito por ahí que habla sobre el suicidio de Deleuze, el filósofo, y pues no sé si ya se la saben, pero pues este pana estaba enfermito de los pulmones por estar fumando un chingo, gran aviso por ahí, pero pues bueno, ya el güey sí estaba muy malito, no le costaba mucho respirar y pues ya era una existencia, un estar pues no tan cómodo, entonces el pana decide aventarse de su departamento desde un 11º piso y pues perece el personaje. Entonces, me llamó la atención este artículo porque creo que puede ser una de las vertientes interesantes y creo que es la que más me interesa al momento de hablar sobre el suicidio. Y lo que hacen es tomar la obra de Deleuze y contrastarla con los trabajos que hace sobre Spinoza. Entonces, pues habla de estos tres tipos de conocimientos que propone Spinoza, ¿no? El primero que es muy rudimentario, básicamente habilidades, el que vendría a ser el saber hacer, ¿no? El saber cómo nadar, el saber cómo preparar huevos revueltos, qué sé yo, ¿no? El segundo sería, pues, saberes un poquito más elevados, ¿no? Que en sí vendría a ser, qué sé yo, poder estructurar ideas, el poder hablar, conocimiento es un dato más complejo que hacerte un huevito o saber nadar, pero que se queda a la mitad. Por ahí alguien se está escuchando como doble. No sé quién será, pero para no afectar tanto el audio, a ver si le pueden bajar tantito a los micros. Y bueno, el tercer tipo de conocimiento es el conocimiento más estructurado, el conocimiento, podríamos decir, al menos para ejemplificar esto, un conocimiento más elevado, un conocimiento que viene a parecerse a aquello que es la filosofía. Entonces, a partir de aquí hablaban sobre, pues bueno, el legado que deja Deleuze a través de sus textos, a través del conocimiento, a través de las estructuras y conceptos que propone, y que por medio de estos conceptos, por medio de esta obra, viene a reafirmarse la existencia de Deleuze, ¿no? Viene a reafirmarse la existencia de cada uno de nosotros y pues bueno, en este caso de Les es por medio de su trabajo, por medio de la filosofía, de los conceptos. Esto lo quiero trabajar muy someramente porque pues igual me hace falta como bagaje para ahondar un poquito más, pero a final de cuentas creo que es la parte rica de este texto
y creo que es algo por lo que me gustaría poner en primera instancia y que pues una vez que ya todos hayamos aportado algo sobre el suicidio, podamos sacarlo y discutirlo nuevamente, pero pues bueno, ya con todas las ideas que vamos a poner sobre la mesa, ¿qué onda con la existencia, no? ¿Por qué la banda se suicida? Pero más allá de eso, ¿qué implicaciones tiene el suicidio sobre la vida de una persona? Claramente, el pues cortarla de tajo, pero más allá de esto, ¿qué más podemos sacar de aquí, no? O sea, porque pues bueno, sí, la persona se va, ¿no? La persona perece, pero ¿qué es lo que va a dejar alrededor de esta persona, ¿no? Su familia, el trabajo que va a dejar, el seguro que va a dejar de pagar, no sé, todas esas cosas que ocurren alrededor del suicidio, ¿qué onda con eso, no? Creo que todos vamos a ahondar, insisto, más aún sobre este tema, pero, pues bueno, es una de las partes que me gustaría. Y antes de eso, nada más como anotación, cuando estábamos planteando el episodio, por ahí Andrea hizo la invitación a que viéramos esta serie de El Juego del Calamar, y creo que también sale a colación. Si bien, pues la neta no termino de ser muy fan de este tipo de géneros, que es como el de No Battle rifa su Royale. recomendación, dilo así con todas sus letras. Es que no puedo porque me maman las películas de la masacre de Texas, ¿no? O sea, me mama el cine slasher y por eso no vengo en plan de mamador, porque, o sea, pues no me gusta porque es malo, pero pues sí me gustan las películas de la matanza de Texas y igualmente son muy malas. Entonces, lo que intento es como hacer el rescate de cómo funciona esta serie, ¿no? Pues sí, igual de una manera bien, no sé, bien grosera o bien no se esfuerza mucho por trabajarlo en el subtexto, sino que lo hace de manera, pues de mira, bien espectacular, de ahí está de lo que estoy hablando. Creo que es bien interesante el cómo plantean estas situaciones de vida o muerte, de una manera así, insisto, bien rústica, y que, bueno, está esta parte, ¿no? De estarte dando en la madre con el compañero, con el otro que tienes al lado en tu cubículo de trabajo, o con el güey que te encuentras en la combi, o con el güey que te encuentras en el metro. O sea, terminas dándote en la madre con las personas que tienes alrededor, y ahí estás, pues, este otro que está viendo desde lo alto, ¿no? Este otro capitalista, este otro privilegiado, este otro que tiene mayores posibilidades para decidir en la existencia que tenemos. Entonces, creo que también vamos a estar tocando algo del tema por ahí. Y sí me interesó hacer la mención porque pues plantea estas situaciones de una manera bien directa, ¿no? Que creo que ahorita sería muy rico aterrizarlas en el día a día, ¿no? En lo que vivimos en la cotidianidad, que pues, puede ser esto, ¿no? El darte en la madre con el güey que te encuentras en el metro, o qué otras derivaciones puede llevar a tener, ¿no? Entonces, pues no sé, sería como más o menos la introducción que de lo que me gustaría que habláramos, a expensas de que digan, no, bro, eso no, mejor vamos a hablar de memes, o de mimos, o de De memos. shitpost, amigo. O no sé, ¿tú qué piensas, Andrea? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es bait? Pues quisiera primero como que retomar el poema que leyó Alfredo cuando íbamos iniciando y justo pensaba como de, bueno, ahí te describe un montón de opciones aparentemente que justamente te está dando este sistema capitalista, ¿no? Eh, o te mueres por un trabajo miserable, o te mueres porque no puedes recibir la atención, o por una enfermedad. Y al final justamente todo eso creo que podrían ser motivos para llevarnos a un suicidio. Yo aquí de lo que me gustaría poner mucho en la mesa es que más allá de lo que nos han hecho creer como que el suicidio es un acto o bueno, una decisión individual, es un acto político.
justamente porque tiene que ver con todos estos esquemas, con todos estos motivos y que aparte no solo puede haber un motivo, ¿sabes? No es como de, bueno, es que tengo un trabajo bien jodido, es que no me pagan lo suficiente, es que todo el tiempo están atropellando mis derechos laborales, sino que también a lo mejor, no sé, a lo mejor hay violencia en casa, la estructura en general social es bien hostil, no sé, a lo mejor estás enfermo y no hay manera en que puedas sustentar tu enfermedad, porque bueno, a pesar de que podamos tener acceso a ciertos servicios públicos, pues no dejan de ser deficientes, ¿no? O sea, como de que bueno, dentro de un mes, puedes tener la cita para que te podamos operar. Y en ese mes a lo mejor ya perdiste la vista de un ojo o ya perdiste de plano algún órgano o alguna cosa así. Digo, por más fatalista que suene, son cosas que suceden, ¿no? Entonces, también va de la mano con esto que mencionabas de la búsqueda en Google, ¿no? Al final no nos dejan nada más de dar cifras. O sea, es lo que siempre sale. Busca suicidio y bueno, las cifras son estas tantos hombres se están suicidando al año, tantas mujeres, y la forma es esta. Pero más allá de eso hay toda una historia. Entonces, creo que es muy importante verlo desde ahí. Y sí, o sea, creo que está súper padre la parte de ver la parte psiquiátrica, porque creo que pues también es una perspectiva muy diferente. Y justo en mi capítulo de la tesis, sí cuestiono mucho la atención psiquiátrica que dan, ¿no? O sea, siempre es como de, bueno, antidepresivos, porque evidentemente, si te quieres matar, si quieres terminar con esta vida tan valiosa, es porque no estás bien, ¿no? Evidentemente estás deprimido, algo no está funcionando bien en ti y necesitamos arreglar. ¿Y cómo? Pues con fármacos. ¿Qué otra forma sería más funcional para que justamente te vuelvas a ajustar a todo? Entonces, pues creo que eso es como lo más importante o lo más relevante a ver en torno al suicidio, ¿no? O sea, que no es una decisión individual como te hacen creer, que incluso está como todo este estigma de que, bueno, es que la persona es súper egoísta porque, o sea, hizo tal cosa sin pensar en su familia, sus amigos, toda la gente que lo quiere y que están cerca de él, ¿no? O es un cobarde porque no pudo enfrentar sus problemas. Ese tipo de cosas que siempre arremeten como a que es algo individual, pero realmente, pues un suicidio nos deja como un mensaje muy importante, pues como sociedad, ¿no? Porque pues igual todo lo que está en torno a cuando ya la persona no está y pues justamente las personas cercanas, quienes lo rodeaban, es que no sabía que estaba tan mal, es que nunca pidió ayuda. Y pues creo que es algo mucho más complejo, ¿no? O sea, tendríamos que realmente cuestionar todas esas estructuras que nos llevan a lugares, si podemos decirlo así, como muy oscuros, de los que a veces es difícil salir, porque aparte, ahorita me pongo a pensar mucho en ese positivismo asqueroso que vemos en las redes sociales de que, hey, échale ganas, manifiesta y te van a venir cosas buenas, pero, o sea, que tú estés viéndole lo bueno o el aprendizaje que te pueda dar cierta problemática o que estés deseando que te pasen cosas buenas, realmente eso no va a hacer que cambie tu condición, ¿sabes? O sea, si realmente no tienes acceso a ciertos servicios, si tu trabajo está muy jodido, si te están acosando, cosas así, el que tú manifiestes o le veas el lado bueno no va a cambiar tu situación. O sea, es como algo muy estúpido y entonces de repente también eso te bombardea y te hace como ver que tú eres como la persona que está mal porque no está funcionando de esa manera, ¿no? Porque no le está viendo el lado bueno, porque no estás vibrando alto y ese tipo de cosas que al final creo que hasta te pueden afectar más, ¿no? Porque es como de, bueno, no logro eh, funcionar igual que los demás y entonces, pues internamente es como de, bueno, entonces algo está mal en mí, ¿no? Y de ahí entonces deja de ser como ese acto individual que siempre nos han querido vender,
de que, bueno, pues es que es decisión propia. Me acuerdo, de hecho, cuando estaba haciendo ese capítulo, yo le iba a poner muerte por mano propia, pero pues al final no, al final es como la pregunta, ¿es una aniquilación propia? ¿Realmente sí es tan esa decisión individual? O sea, pues la gente te puede decir, es que puedes decidir entre sí, ¿no? Pues sí, pero digo, y pensando justo en lo de la serie, lo que a mí más me llamaba la atención es esta supuesta decisión de que, bueno, vas a elegir entre vivir o morir. Ok, pero ya viste cómo es tu vida, está jodida, está horrible, debes dinero, tu mamá está enferma, este, tu hija se va a ir, etcétera. De hecho, el capítulo 3 se llama El infierno y es cuando, bueno, no sé, voy a hacer un spoiler, pero es cuando los regresan otra vez a su vida, ¿no? Que renuncian todos al juego. Entonces, es como de, bueno, tienes tú la decisión personal de elegir si quieres vivir o morir. Y nadie te está obligando, o sea, sí te lo está manejando la serie, nadie te está obligando, tú estás decidiendo estar aquí, pero pues porque tus condiciones de vida a lo mejor son un asco, ¿no? Y no te queda de otra. Ahí te lo dibuja muy bien la serie. Ajá, y bueno, justo en el capítulo eres bastante insistente en este punto sobre que lo que se mata en el suicidio en cierta manera es matar el orden del otro que está presente en ti, en uno. Me llama la atención, de inicio, algo que ya planteabas allí, que digo, me parece que en ese momento no había llegado a reflexión, pero pues sí lo comentaste en las charlas previas, de que te gustaría, bueno, más bien como que darle este papel un tanto más primordial a las cuestiones de precarización de el trabajo y de las situaciones existenciales, en la medida en que pues, forman parte de esta suerte de, entre comillas, opciones más bien de las circunstancias que condicionan que tengamos ciertas opciones como vías para poder mantener la existencia. Y me llamó la atención porque hace un par de episodios, pues le comentaba aquí con la bandita pues un proyecto medio inacabado que tengo y que, en donde hallé bastante resonancia con lo que tú redactaste, o sea, este rollo de que las ideas no son de nadie, más bien las ideas están ahí en la época y desarrollándolas es como encuentras hermandades. Entonces lo que yo le comentaba aquí a la bandita es que notaba que las opciones en el capitalismo tardío consisten en como que en cuatro grandes términos, ¿no? O bien te adaptas y funcionas con normalidad, como el resto, o bien te resistes de alguna manera y medio tratas de hacer la revolución, medio huyes al bosque, medio aprendes prácticas con los pueblos originarios y medio te haces activista, etcétera. Una tercera opción sería rendirse, tipo, pues vale, ¿no? Te vas a los bares los fines de semana para poder aguantar una semana más de capitalismo. Te planteas así una cuestión de cuando muera o cuando me alcance el futuro, en algún punto las cosas van a estar bien, pero mientras tanto pues ya me doblego y sigo permitiendo que el yugo del capitalismo me aplaste. Y la otra opción sería pues esta cuestión, ¿no? de la fuga. O sea, si tú mismo o misma determinas que no estás operando para el sistema, entonces tienes aquí las opciones para que puedas salirte por tus propios medios, pero pues la salida del circuito de producción pues justamente suele ser etiquetada como algo indeseable, no solamente porque, más bien, en lugar de tomar en cuenta la resonancia política que tiene el hecho de fugarse, pues está oculta bajo estas capas de significación. De no funcionaste, no quisiste, no pudiste, no hiciste lo idóneo. Entonces, bueno, algo que, una primera cuestión que me gustaría preguntarte sería, como que en qué medida detectaste que lo que se estaba matando era uno, en qué medida lo que se mata es un otro, en qué medida el cuerpo es una, no sé, una suerte de proyectil o una suerte de superficie para dejar un mensaje. O sea, como, ¿cuál sería la formación de esta serie de decisiones que llevan o sea, que el suicidio tenga toda esta carga pues, difícil de significar, difícil de plantear como una cuestión existencial? Esa idea justamente parte de estos dispositivos de normalización, ¿no? Realmente estamos bombardeados de ellos
durante toda la vida. Sabemos que pues las instituciones como la familia y la escuela es en donde más nos los enseñan y donde más se están reproduciendo. Entonces, pues justamente retomando como los comentarios anteriores que ya hemos hecho, pues realmente, aparte de que ya sabes que algo no está funcionando en ti, la gente te lo recuerda. ¿Sabes? Es como de, bueno, no estás trabajando igual, no estás motivado, no tienes metas, no quieres hablar, no quieres salir. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás bien? ¿Por qué no le echas ganas? Incluso vemos esos memes de cuando alguien está deprimido y le dicen, ah, pues échale ganas, ¿no? O no estés triste. Realmente sí son comentarios que se hace, que la gente hace. Y digo, no es como culparlos o hacerlos ver como los malos, simplemente es justo lo que pues aprendemos, ¿no? Como de, bueno, si le echas ganas, seguramente vas a salir de esa depresión o de ese estado. Entonces, pues justamente nosotros sabemos que terminamos interiorizando. Y justo ya Foucault lo dijo, interiorizamos ese vigilante, ¿no? Ya no necesitamos que el otro nos esté vigilando todo el tiempo. Nosotros ya interiorizamos a esa policía y entonces es como cuando somos más severos con nosotros mismos, ¿no? O sea, ya sabes que tú no estás funcionando, ¿no? Fracasa una relación y entonces el problema fuiste tú. Fracasas en alguna cosa escolar y el problema lo tienes tú, ¿no? Porque es que si le hubiera echado más ganas, es que pues si hubiera estado más motivado. Entonces, precisamente creo que lo que matas o lo que intentas matar el otro en ti es esa constante persecución que tienes, de saber que no puedes ajustarte o que simplemente no quieres, ¿sabes? Porque también a veces es, pues sí, te plantean esta opción, toma antidepresivos, vele el lado bueno a las cosas, pero es algo que simplemente no se puede ajustar a lo que tú quieres. Entonces, justamente es intentar acabar con eso, con ese vigilante, con esa persecución constante, porque puede que en algún momento eso ya hasta te sobrepase. Entonces, cuando hablamos de eso, de matar al otro, al momento de hacer este acto, es ese otro, ¿no? Ese vigilante, que constantemente está cuestionando todo lo que haces, lo que piensas, lo que dices. Y entonces, pues sí, justamente yo veía como el guión y sí, a lo mejor sí es matar a ese gran otro, ¿no? A ese que nos ha impuesto, que nos ha vigilado, que nos ha dado normas, que nos ha dado reglas y la manera en la que tenemos que funcionar socialmente, esos deberes que tenemos que aceptar. Entonces, pues sí, es justamente matar a ese gran otro. El problema y la cuestión aquí es justamente hasta qué punto se podría volver eso un acto revolucionario o de resistencia, ¿sabes? Porque sí, en aquel entonces yo sí lo veía como algo muy fuerte, porque a veces también en ese estado ya no encuentras como una manera de comunicarte. Y no porque pues el lenguaje no te alcance, la escritura o lo que sea, sino porque ya no eres escuchado, porque justamente eres tomado como, bueno, el que está loco, el que está triste, ay, pobrecito, pues ya sabemos cómo es, ya sabemos qué va a hacer, está haciendo drama, cosas así. Entonces, pues tu lenguaje o lo que tú tengas que decir ya se empieza a invalidar alrededor. O sea, entonces, justamente a partir de ese cuerpo, de esa mente que ha estado tan reprimida, que ha estado tan vigilada por ese otro que se ha interiorizado, puedes dar como ese mensaje, ¿sabes? Pero yo sí me quedé pensando ya actualmente que realmente, aunque esté ese mensaje de que algo no está funcionando, por eso una persona, aunque nos dibujen que la vida es súper valiosa y es fabulosa y la tienes que eh, extender a toda costa, la parte biopolítica, este, espera, rayos, se me acaba de ir la idea, me distraje. No te Maldición. preocupes. Mientras, hay otra cuestión que había pensado muy, muy en estas líneas, porque me gustó mucho esta frase que tú misma
pones la de que como que es parte de cierto ethos biopolítico, esto de preservar la vida a pesar de todo. Y luego metes allí las reflexiones farmacológicas están bien interesantes. Tengo la impresión no sé si mi lectura sea precisa, pero o sea, pareciera que este rollo de recetar fármacos que según la dosis pueden ser el veneno que te saque de circulación, será como una suerte de extorsión que hace el mismo sistema para que el sujeto decida salirse de circulación. Y entonces, algo que me planteaba, porque bueno, sí, no, siento esta fibra en tu redacción, donde se nota que el suicidio es un poco más que una alternativa más, como que sí se lee que al momento de redactarlo lo considerabas una declaración un tanto más política. La pregunta acá sería, bueno, eres psicóloga, Fran y yo también somos psicólogos, y la pregunta acá va en que lo polémico de que siendo profesional de la salud, pues menciones que el suicidio podría ser una opción válida, podría ser una opción idónea, justamente porque va en contra de este discurso biopolítico que nos conmina a defender la vida a costa de todo. Pero pues, ¿qué tal si ocurre un escenario como el que mencionas hacia el final del capítulo? Si las opciones que tienes para seguir viviendo son irte a la delincuencia y morir en una pelea de bandas o morir acribillado en un enfrentamiento entre facciones del sicariato o etcétera. O sea, si esas son las rutas que tienes al alcance, ¿qué diferencia hay entre morir en la criminalidad o morir en el suicidio? Es decir, te estás muriendo de manera violenta de, de cualquier forma. ¿Acaso no sería un tanto más digno morirte por tus propios medios? O sea, bueno, esta cuestión de que es complicado como que tratar de resistirte a letos de la época. Incluso también pensaba, o sea, en qué medida esta cuestión que está muy de moda actualmente también en redes sociales, donde está como que bastante glorificado el asunto de ir a terapia, pues ¿en qué medida significaría que si nosotros vamos a terapia, entonces estamos habilitados para decidir en qué momento nos conviene sacarnos de circulación, ¿no? Tal vez si todos fuéramos a terapia, todos podríamos decidir en cuál es el momento propicio para matarnos y abandonar el sistema para que los funcionales sigan manteniendo la ruta. Digo, sé que estoy caricaturizando, llevando al extremo partes de lo que dice allí, pero no sé, me gustaría saber qué. Sé que no necesariamente mantienes los puntos que redactaste entonces, pero sé en qué medida, de acuerdo con el desarrollo de este capítulo, tendría sentido hacer reflexiones de este tipo. De lo que hemos comentado ahorita, creo que estamos viendo el suicidio justamente como una herramienta más necropolítica, ¿no? Porque al final es el sistema el que te va a hacer morir, por eso no es una decisión tan propia. Entonces, yo recuerdo que en aquel entonces la idea que tenía pues muy fuerte es que, bueno, si las condiciones no se presentaran de esa manera, si tú no tuvieras que realmente elegir entre, bueno, qué diferencia hay entre que siga vivo y que siga muerto, si todos los días me expongo a que probablemente me asesinen en el transporte público o lo que sea, pues ahí realmente no es algo que sea incluso resistencia o que tenga que ver con esta parte de hacer como espera, se me fue la palabra. Bueno, que sea como un acto de rebeldía. Ya no podría ser, no cabría ahí. Es solo un acto necropolítico más, donde al final eres desechado. Sin embargo, si lo podemos ver más allá de eso, creo que en cualquier punto podríamos elegir y hacerlo un tanto una decisión un poco más individual, ¿sabes? En el punto en el que dices, bueno, o sea, creo que esto ya fue todo lo que tenía que vivir y ya es un buen momento. Sin embargo, creo que nunca va a poder ser una decisión como tal cual individual, pero realmente creo que sí podría ser un acto de resistencia. Sin embargo, tanto en ese entonces como ahora no podría aterrizar exactamente de qué manera, ¿sabes? Porque al final sigue siendo una herramienta, perdón, necropolítica, justamente por la manera en la que se maneja.
Y bueno, yo creo que pues yendo a terapia no, pues justamente como tú lo dices, se ha como glorificado mucho y no creo que al final nos dé pues esas soluciones. De hecho, yo al final de mi tesis concluyo, ¿no? ¿Cuál es el papel o el rol del psicólogo? Y a veces es como, pues ese agente de muerte, ¿no? También el psicólogo orilla o muerte a, pues sus propios pacientes, ¿no? Pensemos en lo fuerte que puede ser que te den un diagnóstico, ¿no? Bueno, tienes bipolaridad, ok, y entonces tú ya te conviertes en la persona bipolar, en la que ya no va a ser funcional de la misma manera que una persona, como lo podríamos llamar, normal, ¿no? Entonces tú ya eres el anormal y por ende sabes que vas a ser el excluido. Y entonces al final te vas convirtiendo pues en tu diagnóstico. Y justamente el estar recetando fármacos, la verdad es que ahí sí fue algo como muy cercano, ¿sabes? Me pareció como muy irónico y hasta pues un poco de risa, ¿no? Eh, Llega alguien que a lo mejor intentó suicidarse consumiendo medicamentos y tú le recetas un cóctel de antidepresivos con los que seguramente pues no va a sobrevivir la noche, ¿sabes? O sea, es como, mira, lo intentaste, aquí te doy el arma o la herramienta para que realmente lo puedas hacer, para que ahora sí lo logres. Aquí lo tienes al alcance de tus manos, yo te lo doy, te lo ofrezco y aparte es como de una forma legal, ¿sabes? Entonces, yo te estoy ayudando y desde ese punto obviamente pues es el hacer morir de la necropolítica. Deja de ser nuevamente como una decisión que vaya más allá. Sin embargo, justamente ese mensaje, que es lo que sería importante que como sociedad pudiéramos darle lectura, ¿no? No decir, bueno, ¿qué le pasaba a este chico? Por qué era tan triste? Yo nunca noté que estuviera mal. Es como de, bueno, y qué pasaba en su entorno? ¿Sabes? ¿Cuáles eran sus condiciones? No sé, este... pues justo la terapia realmente yo siempre he tenido como mis dudas, porque sabemos que pues hay un montón eh, pues de vertientes, ¿no? Está la cognitivo-conductual y, y el psicoanálisis humanista y todo eso. Y realmente a veces sí tiene mucho peso la postura que tenga tu terapeuta hacia el camino que te puede ir guiando, ¿no? O sea, yo no me voy a quitar jamás la idea de que el cognitivo conductual solo te hace que te regules hacia lo que está ya planteado, ¿no? O sea, realmente no es como cuestionar, es como tienes una serie de pensamientos irracionales y hay que cambiarlos porque, o sea, ¿qué cosas tan estúpidas estás pensando? Deja de pensar en eso y mejor ponte a pensar en algo bueno, ponte a trabajar, ponte a hacer algún oficio, adquiere otra habilidad. ¿Sabes? Es como de que, aparte sus soluciones siempre son como de, produce, sé productivo. Incluso hasta, pues tenemos esa terapia ocupacional, ¿no? Ocúpate en algo para que dejes de pensar en estupideces, y pues le ayudes a este sistema capitalista y nos des más y entonces seas funcional y dejes de ser pues ese excluido, ¿no? Si quieres que se te incluya, que se te tome en cuenta, pues produce, dame algo. Si no, eres un inútil y pues mejor mátate, ¿no? O sea, toma, y aquí yo te doy tus fármacos para que lo hagas. El cognitivo como terapia panista, me encantó. Pensando justamente en esta parte, creo que donde dijiste que no te quedaba muy claro en cómo puede ser usado el suicidio como, como una herramienta o como un arma, es un poco lo que dijiste al final acerca de que no nos sentimos productivos para el sistema y eso hace que de cierta forma nos desesperemos, o bueno, las personas suicidas se desesperen, Ujú. porque tienes a todo el mundo gritándote que no funcionas, que no sirves, que no produces. Entonces creo que
herramienta del suicidio se puede ver cuando tú piensas o piensas tu vida como un arma. Cuando buscas esta desesperada que te regresen el control de tu propia vida y que tú puedas usarla de la manera que tú quieras. Entonces creo que esta arma es directa contra, tanto contra tu vida o contra el sistema, que puedes decirles, oigan, no necesito ser productivo, puedo ser dueño de mi propia vida y de mi propia muerte, y no tiene nada que ver con el que haga o que no haga, ¿no? A final de cuentas, creo que podría enlazar lo que dijiste al final con lo que estabas planteando al principio de ser una herramienta, y pues sí, concuerdo completamente con que puede ser vista de esa manera, o incluso las personas podrían llegar a pensar en eso. No sé si todo el mundo ha fantaseado con alguna vez suicidarse o algo así, pero hasta cierto punto te da ese aterrizaje de control, donde en realidad no tienes control de tus cosas, no tienes control de cómo te sientes, de lo que pasa a tu alrededor, de nada de eso, y como que aterrizas ese control bueno, pues lo único que puedo hacer o lo único de lo que soy dueño es de mi propia vida, ¿no? Entonces puedo hacer lo que se me dé la gana, literalmente, para que pues pueda demostrar que tengo este control y puedo hacer lo que se me dé la gana. O sea, no tengo que sentirme bien, no tengo que ser productivo ni nada de eso, puedo hacer lo que yo quiera. Creo que podría ser por ahí, bueno, no sé, esa opinión encaminada por ahí, o no sé si estoy mal, si estoy diciendo tonterías, no tengo idea. De hecho, sí tiene mucho sentido y ahorita que lo planteabas pensé mucho en Bartleby. Bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es Bartleby el escribiente y justamente, ¿no? Su historia va de eso, o sea, justo llega a una oficina, empieza a trabajar y un día simplemente dice, preferiría ya no hacerlo y simplemente se queda todo el día viendo a una pared. Entonces, ahí está como justo mucho esa ruptura y eso de lo que habla mucho Ángel, ¿no? O sea, creo que lo ejemplifica completamente porque, digo, la historia nos la cuenta pues el que era su jefe y está como de, pues es que, ¿qué le pasa? ¿Quién es? No dice nada, no sé nada de él, pero al final probablemente es eso, ¿no? Nosotros nunca sabemos cuáles eran los motivos. Y bueno, pues haciendo spoiler, al final, pues Bartleby termina cayendo pues en una institución acorraladora, bueno, en una cárcel y ahí simplemente se deja morir, ¿sabes? Pero creo que esa reflexión que hizo Ángel está como muy de la mano y le da mucho sentido a la historia de Bartleby, ¿no? O sea, probablemente intentaba tener ese control, ya renuncia a ser por completo productivo, ya no quiere hacer nada, no le interesa hacer nada, y pues simplemente deja que todo se vaya al carajo, ¿no? Y al final, esa podríamos decir que sí fue una decisión como un tanto más individual y que justo, ¿no? O sea, el estar ahí en ese trabajo pero no hacer nada, pues ya da mucho a este sistema capitalista, ¿no? O sea, estás trabajando, estás aquí, pero no estás haciendo nada, no me estás dando nada. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué está mal en ti? Incluso como que es otra manera de incidir en este rollo de las producciones de sinsentidos o la producción de otros espacios. También recuerdo que mencionas en uno de los apartados de este capítulo la suerte de la muerte como venganza simbólica, como para dejar un vacío de sentido, de significado en el gran otro que estuvo ignorándote o que estuvo desamparándote. A la hora de que no tenías opciones, entonces tú experimentaste este vacío y como que la reflexión iba en el sentido de, pues bueno, entonces ahora lo que me corresponde es dejar un hueco en este gran otro que me hizo sentir vacío o que me hizo sentir sin poder o que me hizo sentir desamparado o que me hizo sentir vulnerable. Creo que puede ir en estas líneas. Acá pues también como que la pregunta es que, o sea, sé que no necesariamente vamos a sacar aquí la respuesta, pero me gustaría colocarla acá en la mesa y escuchar qué ideas tienen. ¿Qué
¿cuál sería o cómo sugeriríamos obrar acerca de esta cuestión del sinsentido? O sea, ¿habría que crearlo? ¿Habría que buscar reapropiarlo? ¿Asumimos el absurdo? ¿Nos resignamos a tomar alguno de los sentidos que ya existen? ¿O qué? Como que ¿cuál sería la alternativa idónea cuando nos encontremos próximos a una de estas circunstancias de sinsentido, de dejados a nuestra suerte? Pues está Sí. bien. Ah, primero, por favor. Vas tú, yo ya hablé mucho y ahorita yo digo. Bueno, pues está bien torcido, ¿no? Y creo que aquí surge una eh, de las encrucijadas más pesadas, porque creo que es donde empezamos a posicionarnos y a decir a partir de dónde estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, ahorita que surgió la intervención de Ángel, referente a que, bueno, en qué medida la decisión de suicidio termina siendo un acto revolucionario, ¿no? Eh, Está bien complicado, ¿no? Porque, bueno, creo que podemos pensar el suicidio en qué condiciones y pues desde dónde las estás partiendo, ¿no? Por ejemplo, hace un momento hacía referencia al suicidio de Deleuze, ¿no? En donde pues Deleuze decide suicidarse, aventarse del 11º piso, a partir de pues ya las condiciones fisiológicas en las que se encuentra, ¿no? En donde pues ya es bien complicado estar respirando, en donde despertarte y pues no sé, hacer el mínimo esfuerzo termina siendo doloroso, incómodo y hasta patético. Entonces creo que aquí pues creo que yo sí podría ponerme en su situación y decir, pues me parece una salida bien razonable, ¿no? Pero la otra, en donde pues me veo a mí como intentando suicidarme en un momento lúgubre y oscuro, creo que aquí sí tendríamos que pensarlo un poquito más, ¿no? Y hago esta reflexión a partir de que, pues bueno, yo espero más o menos al público al que me interesaría que nos dirigiéramos fuera pues, a personas jóvenes, ¿no? A adolescentes o a jóvenes adultos como nosotros, en donde, pues bueno, esta serie de situaciones está bien palpable, ¿no? Creo que todos hemos estado más o menos en contacto con estas culturas del suicidio en las redes sociales, en donde hay memes sobre el suicidio, en donde te metes a Tumblr a buscar suicidio y lo primero que te aparece es, oye, bro, ¿estás bien? Aquí están los teléfonos, ¿no? Por si ocupas. Y después sale un chingo de hilos, ¿no? De fanas sobre el suicidio, fotografías de jóvenes cortándose las muñecas, etcétera. Creo que aquí sí habría una discusión bien interesante de hasta qué punto, porque, pues bueno, como lo estaba planteando Andrea hace un momento, pues más que uno suicidarse, pareciera que nos están suicidando, ¿no? Pareciera que todas estas muertes ya están calculadas, en tanto, pues bueno, son personas que no logran agarrar el ritmo, no terminan de encajar dentro de la gran maquinaria, no terminan de ejercer la función que se les ha asignado, que ellos o que pensamos que nos hemos asignado nosotros. Entonces, pues bueno, si no te acoplas, pareciera que es más barato que te suicides, ¿no? Pareciera que pues así ya no tengo que invertir en salud pública, pareciera que de esta manera ya no tengo que estar moviendo las condiciones de vida de mis trabajadores. Por ejemplo, gracias a esto, a este tema proponía la imagencita que tenemos ahorita de fondo, que es la de estas rejas en estas armadoras de teléfonos celulares o de placas base para microcircuitos, en donde, pues bueno, dadas las condiciones de vida de estos trabajadores, y no solamente en la fábrica, ¿no? O en las instalaciones, sino, pues me imagino que también ha de haber una encrucijada o una esfera bien particular como para que, pues bueno, aparte de tener un trabajo jodido, me imagino que debemos tener una vida bien jodida como para que decidamos aventarnos de la azotea o de las ventanas de estos edificios. ¿Y cuántos suicidios debe haber? ¿Cuántas personas deciden aventarse de la azotea como para que pues, decidan poner estas mallas en los laterales de los edificios, ¿no? No solamente los edificios, vemos también lo que pasa con este bosque de los suicidios en Japón, ¿no? Que hay como supervigilancia para que la banda no se aviente. Pero creo que aquí lo curioso, y está ligado a esta discusión,
es ver la parte del Estado, la parte institucional, cuál es la respuesta que están dando, que siempre parece que es la de la prevención, pero la prevención muy superficialmente, ¿no? Muy en función de lo que comentaba ahorita Andrea, ¿no? Que es lo que hace la terapia psicológica, muy en función de, pues ponte a producir más, bro, o encuentra otra actividad, sal con más personas, no sé, todas estas alternativas que nos muestran son alternativas que te meten otra vez en la lógica y en la lógica de la maquinaria, ¿no? Que es seguir produciendo, no salirte del riel, porque si te sales de esta banda de producción en serie, pues entonces interrumpes la producción. Entonces, de esta manera, te meto otra vez en la línea de producción para que sigamos produciendo. Entonces, hasta aquí yo no estaré tan de acuerdo en que todos los suicidios terminarán siendo un acto revolucionario, ¿no? Creo que sí habríamos de ser bien cuidadosos y creo que sí hay situaciones en las que se amerita, ¿no? Todas estas discusiones ligadas a la eutanasia, parece que sí hay situaciones en las que es importante la decisión de uno mismo, pero creo que hay otras en donde más pareciera que suicidios o estas pérdidas terminan siendo ya calculadas dentro eh, pues de las estadísticas, ¿no? Siempre que salen los números de cuántos suicidios hubo en México, pues bueno, más o menos también existe una proyección de cuántos suicidios van a aparecer, ¿no? Ya hay cierto aparato que predice y pues ciertas acciones para cuando esto suceda. Por ejemplo, cuando la banda se avienta en las vías del metro. Ya hay un protocolo que nos indica cómo debemos actuar para cuando alguien se avienta de las vías del metro. Entonces, pues bueno, paramos la línea, no dejamos que nadie se acerque al incidente. Ya está el equipo que se encarga de limpiar los restos. Entonces, no sé hasta qué punto, yo creo que sí debiéramos de revisar caso por caso, porque a final de cuentas no creo que sea el mismo el suicidio de Kurt Cobain a este suicidio, ¿no? Que salió hace como 1 o 2 años en las noticias, de un morrito que se suicidaba y le pedía perdón a su mamá, ¿no? Porque, pues bueno, no se portaba bien y pues terminaba siendo una carga para, para su madre. Entonces no creo que estos dos suicidios terminen siendo lo mismo. Entonces creo que hay condiciones en las que sí es una decisión pues bien interesante y que yo compartiría, pero hay otras situaciones en las que pareciera más que nos suicidan, ¿no? Como la estaban investigando con los de Kichucan. Entonces, creo que serían como los dos que plantearía yo. Yo encuentro la pregunta. ¿Verdad? Puta madre. Hola. Bueno, en cuanto a la pregunta que hacía Alfredo, creo que cuando llegamos a ese punto del sinsentido, y la verdad es que me pareció muy, muy valioso el comentario de Ángel, porque como que me iluminó demasiado en esa parte de cómo hacer que el suicidio sea un acto un poco más revolucionario. Y si nosotros somos capaces de reapropiarnos y de resignificar ese sinsentido, desde ahí ya podríamos hacer como ese quiebre, justamente, ¿no? Porque ese sinsentido viene ligado con la idea de que pues tienes que ser productivo y el sinsentido es, bueno, ¿y para qué? Yo, ¿para qué quiero producir? Eso no me está llenando, no me está dando nada. Entonces, ese sinsentido viene de que pues es que lo que hago no tiene sentido, ¿para qué? No debería de esforzarme, no me interesa, ese tipo de cosas. Entonces sería muy, muy valioso que lo pudiéramos resignificar y reapropiarlo, justamente para ir pudiendo hacer ese quiebre al sistema capitalista. Yo sé que pues eso es una gran fantasía y que es casi imposible porque es un monstruo gigante, pero por ahí podemos empezar a hacer como, pues como a dar un poco de paso a la resistencia, ¿no? Estoy decidiendo que no quiero producir para ti,
¿sabes? Yo no sé si esté bien que yo diga esto, ¿no? Pero cuando yo trabajaba, pues realmente era un trabajo que no me interesaba en lo más mínimo. Y entonces yo estaba ahí haciendo mis llamadas, pero pues ni siquiera era como que me esforzaba, ¿sabes? Yo no me esforzaba por ser productiva o por darle más. Evidentemente sí buscaba tener mi bono completo, pero al final yo no estaba buscando darle nada a la empresa, ¿no? Ahí sabíamos que teníamos que retener alumnos y la verdad es que yo hacía de todo para no tener que hacerlo. Simplemente hice mis propias estrategias para poder detectar a quienes realmente no querían estar allí y sacarlos antes de que ellos se fueran, ¿no? Pero creo que a partir de eso puedes hacer esa resistencia, ¿no? De, bueno, si esto realmente no tiene sentido, si este trabajo no tiene sentido, esta vida me parece absurda y a lo mejor caes en el nihilismo, pesimismo o lo que quieras o como le quieras llamar, al final, si tú eres capaz de resignificarlo y reapropiártelo y decir, bueno, al final, esto tampoco está tan mal, ¿sabes? O sea, realmente socialmente o nuestro sistema nos ha enseñado que lo bueno es lo positivo, ¿no? Y entonces, y es de la manera en la que tienes que guiar tu vida, porque si no, entonces tú mismo estás buscando que te pasen cosas malas, tú lo estás atrayendo con esas energías negativas, pero al final creo que sí es muy importante que sí somos capaces de apropiarnos eso, de decir, bueno, realmente no me interesa y no lo voy a hacer, también es una forma de resistir. Digo, es algo que sí he pensado mucho, no tenemos tampoco tantas opciones, digo, si no trabajas, pues no comes y de otras cosas, pero creo que podemos hacer pues algunas cosas desde nuestra pequeña trinchera para resistir un poco más, ¿no? A este sistema y a ese hacer morir, porque realmente, pues en toda la tesis y analizando, el hacer vivir solo es para los privilegiados. Y no somos nosotros, evidentemente, aunque a veces uno cree y dice, hey, pues sí, tenemos un par de privilegios, ¿sabes? Porque hay gente que puede que esté en situaciones peores que nosotros, pero al final no somos los más privilegiados, no somos a los que les importa que estén vivos. Entonces, pues hacer eso, como que darle esa nueva lectura, esa resignificación al sinsentido, nos podría mantener en un estado de resistencia que pues sea de alguna manera beneficioso para nosotros y no caigamos como en otra vez de que, bueno, me estoy matando porque ellos me están haciendo morir. Confirmo otra vez. Creo que, bueno, hace poco había visto en un video de YouTube algo acerca de la pobreza y va muy ligado a lo que dice Andrea y también a lo que dice Fran. Eh, bueno, había una pregunta de por qué los pobres tienen tantos hijos y entonces se contestaba básicamente porque pues los pobres no tienen nada y lo único que pueden tener son hijos. Entonces, bueno, viene un buen de lecturas ahí, no es como la conclusión nada más así porque sí, pero me pone a pensar muchísimo en eso, en que en realidad como los sectores menos privilegiados o los sectores como que no tienen pues los posibles para muchas cosas, son como, o sea, solo eres dueño de tu propia vida, pero a veces ni siquiera eso, ¿no? Las empresas te absorben un buen o necesitas sobrevivir porque ya ni siquiera estás como viviendo chido, pero si no lo haces es básicamente dejarte morir, ¿no? Entonces es como un suicidio muy aplazado. Entonces estaba justamente pensando en eso, en que pues no sé, ya ni siquiera, bueno, este enorme monstruo capitalismo te quita todo, incluso pues la libertad de decidir tu propia muerte o el motivo para poder vivir tu vida, básicamente. Entonces creo que sí es mucho pues el pensar este tipo de cosas y de situaciones y como se dice de tener esta posibilidad de elegir tu propia muerte, ¿no? Y haciendo como un pequeño acto de revolución. Pero no sé, yo estaba también dentro de este pensamiento, porque es un pensamiento que se ve mucho no sé, en los animes, por ejemplo, cuando
cuando hablan acerca del querer morir o de el ser dueño de tu propia muerte. Sin embargo, también estaba pensando mucho en, pues ya traslocado a la vida real, es una carga muy fuerte, muy pesada que tienes junto con las personas que tienes alrededor, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú empiezas a fantasear con esas ideas? Lo primero que se te viene a la mente son tus seres queridos, ¿no? Como de, pues es que no me voy a morir por no sé, por mi mamá o por mi papá o por X o Y razón. Y entonces ahí se ve siempre como que si tú estás pensando en esto, eres un egoísta y estás de alguna forma usando ese poder o esa herramienta que es el suicidio para, no sé, ejercer presión sobre las otras personas, pero al mismo tiempo las otras personas cuando intentan hacer que no lo hagas, no lo haga compa, también ejercen presión sobre ti. Entonces es un juego de estira y afloja bien feo porque ni tú quieres estar aquí ni ellos quieren que te vayas. Entonces está muy feo. No sé hasta qué punto esta herramienta no solo pase a hacerle daño como al capitalismo o darnos un poco más de libertad dentro de lo poco que tenemos de libertad y termine siendo no sé, un arma de doble filo donde también corta pues tus relaciones personales o te empiezas a ver como un egoísta o te empiezas a aislar de todo y no sé, está muy torcida esa parte. No sé, es como una reflexión a la que no llego con alguna conclusión, pero pues igual creo que sería importante como pensar en ello, ¿no? En hacia dónde ejerce presión esta situación, ¿no? Porque evidentemente no es algo como pues tan fácil de hablar o tan fácil de decir, y tampoco es como un tema muy sencillo, pero sí está como muy cabrón hacia dónde jala el poder que pueda ejercer bueno, el suicidio. Bueno, no sé si está bien o si no. Sí, pues, o sea, justamente el rollo de plantearles esta pregunta se me ocurrió, pues, porque creo que es una cuestión compleja. O sea, durante un rato también estuve como coqueteando con la idea no de suicidarme, sino de cómo cómo se plantearía un suicidio en términos de hacerle daño a la maquinaria capital. Eh, pero pues es que sí, están esta serie de cuestiones en donde, pues quién sabe, no sé, tal vez bueno, como lo comento en el articulito que ah, pronto va a salir, que estas estrategias de tomar la muerte en tus propias manos, incurres en el riesgo de estar haciendo el trabajo del Estado, pero pues ni siquiera te están cobrando, o sea, ni siquiera estás cobrando el sueldo del militar o del policía, que tiene que ver con esta labor subterránea de facilitar los espacios de muerte o de producirlos. Entonces también mis reflexiones recientes han ido en ese sentido. O sea, en qué grado, supuestamente en mis intentos de generar las fisuras para el capital, estoy más bien haciéndole el trabajo sucio y ni siquiera estoy cobrando por él y ni siquiera estoy como que recibiendo todos los beneficios que el Estado podría darme si yo estuviera trabajando para él. Entonces, pues sí, o sea, la verdad no sé cuál sea la respuesta, pues está este asunto de, pues que tal vez yo me muero, pero pues es que quién le va a dar de comer a mi perro, ¿no? Así que pues ni hablar, ¿no? Tengo que estar aquí porque pues el perro no puede trabajar, no puede producir para el capitalismo, entonces pues aquí está mi cuerpo que sigue dándole algo. Bueno, algo que mencionó Ángel me hizo recordar una cita que aparece en la novela de la Virgen de los Sicarios, en donde uno de los personajes en un momento comenta que, pues precisamente la banda pobre no tiene nada, así que lo único que le puede heredar a sus hijos son sus aspiraciones y sus aspiraciones de movilidad social. Solo que ante la ausencia de oportunidades, pues la única manera en la que puede quedar cristalizado este deseo es en ponerle nombres que suenen estadounidenses o que suenen europeos. Y a partir de allí es como este personaje identifica que sean los pobres que andan en motocicleta saltando quienes se llaman Jason o quienes se llaman Kevin o etcétera, ¿no? Que este tipo de nombres con anglicismos o con europeísmos, pero con errores
ortogramaticales, ortosintácticos, aparezcan justamente en las clases bajas. Lo que allí detectaba es, pues aquí hay un deseo, aquí hay una aspiración de que las cosas se vuelvan mejores, pero pues es una aspiración que nació muerta, así que lo único que puedes hacer es pues como que pasársela a los hijos y esperar que ellos tengan la chance de hacer algo mejor pues, con las condiciones que tienen, muy a sabiendas de que pues la puerta para entrar allí estaba clausurada desde el principio, pero pues, no por eso dejas de querer algo diferente. Solo que sin tener las herramientas. Entonces, pues no sé, o sea, la reflexión o el punto en el que me encuentro en varios puntos es como, sé que incurro mucho en un pesimismo nihilista, en un pesimismo que no ofrece muchas alternativas, pero pues que también me cuesta trabajo pensar como por dónde estaría la manera de armar algo sin necesitar deshacer todo y sin caer en esta ansiedad de no tengo alternativas y todo ya está diseñado y todos mis movimientos fueron calculados con antelación, así que ¿qué es lo que me quedo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues no sé, o sea, como que todavía estoy en ese punto medio muerto de la reflexión, en donde no me queda muy claro como por dónde estarían las opciones, las alternativas, las salidas, y pues sí es un punto de tensión, de ansiedad, que creo que requeriría pues, una suerte de cambios sistémicos. O sea, por ejemplo, pensando en este rollo de que estamos ya habituadas a que el sentido de la vida está dado por el rollo de la productividad. Y pues creo que tiene que ver con que pasamos 4 horas viajando para llegar al sitio en donde podemos producir y estamos allí 10 horas y luego volvemos para medio comer, medio mal dormir otras 4 o 6 horas y repetir el ciclo. Entonces, el centro de la vida está en el asunto del trabajo, y que por lo tanto pensar fuera de allí se vuelve complicado. Pero pues retomando esta reflexión que saqué hace algunos episodios respecto a que lo racional, entre comillas, sería que si la automatización de las tareas nos permite realizar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo, pues lo coherente sería que entonces tuviéramos jornadas laborales de 4 o 6 horas. ¿Qué haríamos inicialmente con todo este tiempo libre? Pues quién sabe, ¿no? O sea, a punto que los primeros 10 años tal vez estaríamos gastando a lo bestia para tratar de llenar ese espacio de ocio que repentinamente tenemos. Tal vez habría ciertos problemas con qué hacer al respecto, pero pues creo que también empezarían a surgir ciertas cuestiones, como ¿qué tanto vale la pena que yo esté viajando 4 horas para mantenerme en una oficina otras 4 horas? O sea, ese equilibrio se vería desbalanceado. Y también eventualmente creo que nos obligaría a pensar, ok, pues tal vez las condiciones en las que estoy laborando estaban jodidas desde el principio, solo que antes no tenía ganas, ni tiempo, ni energía, ni nada para ponerme a reflexionar sobre lo horrible que está la estructura, con la diferencia de que pues ahora no sería nada más yo pensando esto porque tuve el privilegio de acceder a educación superior, porque etcétera, ¿no? Cualquier variante de privilegios, sino que pues, sería un punto de llegada al que posiblemente, se me ocurre, tal vez podría llegar más banda en caso de que la jornada laboral dejara de ser el centro de la actividad humana. Eh, Solo que, de nuevo, ¿no? Como que veo medio complicado llegar a estos puntos sin ejercer algún tipo de violencia por algún lado, pero como que veo que esa sería, al menos hasta el momento, la alternativa más formada que tengo para pues como que sacarle la vuelta a la muerte para rodear este circuito y pues que las cuestiones del suicidio, del homicidio, de hacernos empresarios de la muerte, pues no resulten o no sean formar un brazo paralelo del Estado necro, en el que además no estemos gozando de los privilegios que tiene este. Eh, pues no sé, ese es mi... Ahí se agotan mis puntos de reflexión, lo siento. Dale, dale. Es que hay que ir a un corte para musiquita. Y ahorita les digo lo que tenía que decir, que se liga mucho al punto de Alfredo. Bueno, ligado a lo que decías, Alfredo, en el segmento pasado, estaba pensando en que el acto de morirse o de el dejar de producir para estas grandes estructuras capitalistas se ve muchísimo, y con lo que dijiste me lo recordaste completamente.
había pensado mucho en la narcocultura y en el que las personas que se avientan a vivir pues sí, de narcotraficantes o meterse al narco directamente, hacen un acto de suicidio premeditado, de muerte premeditada bien cabrona, porque todos los que llegan a entrar por voluntad propia a este sistema, dicen desde el principio que ellos planean morir, pero que quieren hacerlo, ¿no? Con dinero o con poder o con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, evidentemente hay un sistema totalmente detrás de esto y no todos los que están ahí dentro fue su elección. Sin embargo, hay personas que lo buscan y que dentro de esta búsqueda está el tener una vida mejor y una aspiración a cosas mejores. Y pues así lo tienen. Incluso llegando a platicar con algunas otras personas, cuando hablábamos acerca de suicidio y esas cosas, decían que por qué no hacíamos cosas ilegales, ¿no? O por qué no, pues nos metíamos en narcotraficantes y pues igualmente vamos a morir, ¿no? Es obvio que nunca puedes salir de ahí con vida, pero puedes pasar tus últimos meses no sé, con más dinero, ¿no? Dejándole algo a tu familia, a tus padres o a tus hijos en caso de que los tengas. Entonces creo que esta parte en donde te quieres salir del sistema es una parte pues bastante pesada, una parte aspiracionista en la que necesitas o estás como súper harto de lo que tienes y estás buscando una posibilidad de, pues no sé, de ya no estar aquí, ¿no? Y si en el proceso puedes tener algo más de poder o algo que te reditúe todo lo que le estuviste dejando, tanto de tu cuerpo como de tu mente al capitalismo, pues qué mejor, ¿no? Personalmente yo odio la narcocultura como muchísimo. Es creo que la que más odio del país. Sin embargo, creo que dentro de estos deseos de ingresar a esta cultura está justamente esa parte en donde ya sabes que te vas a morir, pero pues estás haciendo algo diferente, estás dejando de trabajar en una oficina o no sé, en algún trabajo en un Oxxo, por ejemplo, en una tiendita, para dedicarte a hacer algo que te va a dejar un poco más y que al final pues vas a morir, pero vas a morir no como un don nadie o como pues sí, como una persona que no tuvo nada en su vida o que no fue reconocida para nada en su vida, que es más o menos lo que dicen casi todos los narcocorridos, que básicamente es como pues un vato que se metió al narco y que ahora es famoso, ¿no? Entonces creo que está este aspiracionismo y yo llevaría la reflexión hacia ese punto. No sé si compartan o no. Partes donde quieres escapar y donde quieres hacer algo mejor con todo lo que tienes, entra mucho ahí en el suicidio, ¿no? O sea, ya sé que entres al narco, ¿no? Creo que tiene un poco de reflexión al momento de estar, no sé, fantaseando con estas ideas de muerte. Sí, pues el compa Fran me prestó los cantos de Maldoror hace poco y entiendo por qué le gustan tanto. Hay una frase muy al principio acerca de cierta sed de infinito, ¿no? Ciertas ganas como de perseverar en tu existencia un poco más allá de los límites de la carne. O sea, creo que sí es pues, como que parte de esta cuestión en donde se mezcla la cuestión empresarial con la cuestión católica de el reino de los cielos y entonces cómo llegas al reino de los cielos. Creo que la parte de la memoria es uno de estos dispositivos que nos permite sentir que este más allá, que este lugar mejor es accesible. Y entonces si podemos llegar a través de la memoria, de que alguien nos haga un narcocorrido, de que nos pongan un altar allí en la parroquia de la Santa Muerte de nuestra colonia o algo por el estilo, entonces estaríamos perseverando, estaríamos venciendo a la muerte de cierta manera, porque pues o sea, justo este rollo medio religioso suele ser pues, el único modo cultural con el que gran parte de las personas cuentan o contamos para hacer las negociaciones con la vida, para explicar por qué ocurren ciertas cosas, por qué estamos en cierta situación, pues no sé, o Dios tiene un gran plan o es parte de la obra simbólica con la que funciona Dios y pues lo extendemos al resto de las deidades. Entonces, pues si encomendándome a la Santa Muerte puedo obtener cierto tipo de ganancias que me permitan ir un poco más allá de las limitantes de mi vida material, pues, o sea, entiendo por qué esa es una experiencia coherente, una experiencia que tiene lógica al tiempo que justifica realizar ciertas acciones
paralegales o dentro de esta línea muy difuminada de, o sea, sí estoy haciendo algo mal, pero estoy matando a personas que también están haciendo algo mal, entonces mi crimen se limpia por el hecho de estar eliminando criminales, o sea, no sé, es una zona bastante gris. Eh, que o sea, vaya, entiendo que le dé sentido a este asunto y pues, o sea, también es como que algo que vertebra otros imaginarios, ¿no? El rollo de las guerras con los estados nacionales justamente tenía que ver con que tal vez me muero yo, pero pues sigue viviendo mi país o sigue viviendo mi patria o estoy defendiendo a las futuras generaciones. O el rollo ecologista también tiene una escatología en esta línea, ¿no? No es por ti, no es por nosotros, sino es por la banda que viene atrás, ¿no? Hay que dejar un mundo bonito para los niños, porque piensen en los niños, en esas criaturas que hacen ruido y huelen feo. Debemos dejarles un buen sitio a esos pequeños cuerpos humanos. O sea, como que están otra vez en esta línea de que algún tipo de memoria o algún tipo de cuestión en el futuro va a salvarle y va a darle sentido a lo que estoy haciendo ahora. Y como que lo que está ahí de fondo es que lo que estoy viviendo ahora no tiene mucho sentido, así que tengo que buscar el sentido en un espacio que no me va a tocar experimentar. O sea, está fuerte, ¿no? Y pues bueno, también en esa línea pienso que durante la época de las cruzadas, se penó el suicidio por parte de la religión católica porque pues varios de los soldados estaban tan metidos en este rollo de que era glorioso morir en la cruzada, que pues incluso atacaban o embestían en situaciones cero tácticas, cero estratégicas, en donde iban a morirse, pero pues bueno, estaba este rollo de, bueno, estoy muriendo en las cruzadas, así que eso es como que mi paz instantáneo al reino de los cielos. Digo, lo cual a gran escala no era la estrategia más costeable para Europa, así que fue como de, no, güey, ¿sabes qué? La neta del suicidio no está chido, no está padre que te pongas a pelear en situaciones donde las llevas de perder. Eh, Muy buena onda que quieras traer el reino de los cielos, que quieras recuperar la ciudad santa, pero así no, esas no son las formas. No te pongas a grafitear eso y no al aborto, obviamente, ¿no? Porque necesitamos más soldados para Cristo. Pero bueno, creo que mi punto era ese, que pues, sí, también noto que como que la salida, muy pensando en la línea de que estamos rodeados de cristianismo por todos lados, puede tener que ver con un proyecto a futuro, con este rollo de, pues, sabemos que Dios está muerto y todo, pero pues, Dios dejó una superficie donde podemos proyectar nuestras ideas de un futuro mejor. Pues bueno, hay que ver la forma de poder utilizar eso como nuestra superficie de proyección para indicar cuál sería pues, el futuro mejor, porque de lo contrario lo que queda ahí es pues nada más el puro vacío que dejó Dios y no hay nada, y si no hay nada, pues produce ansiedad estar mirando ese hueco que no nos devuelve gran cosa. Dios murió para escapar, no para salvarnos. Ok, Yelchi. Sí, y bueno, ay, yo creo que Yo traía otra... No, te va Andrea, perdón. ah, Sí, ya sabes, eh, interrumpe a la invitada. Eh, quería comentar algo sobre esto porque, pues sí, también hay formas de morir siendo héroe, ¿no? Y de hecho, de eso también lo abordo en mi tesis, pero no entra dentro del suicidio, porque obviamente si mueres siendo un héroe, eh, no se ve como un suicidio. Tenemos incluso, hablaba de los kamikazes, estos que justamente en las guerras, pues se ponen bombas y se avientan, ¿no? Para poder matar al enemigo o para atacarlo, simplemente. Y ellos pues ya saben que van justamente a morir, pero como dice Alfredo, con una causa, o sea, se están sacrificando. Y ahí pues sí también entra mucho esa parte de estoy haciendo un sacrificio que va más allá de mí, es algo incluso espiritual. ¿No? Ni siquiera pensando en, bueno, me gané el cielo, es algo espiritual porque estoy sacrificando mi vida, que es tan valiosa, mi cuerpo, por por lo que viene, ¿no? Porque gane mi país la guerra, porque yo le pueda dejar algo mejor a mis hijos, como que en esta idea. Incluso no lo redacté en mi tesis, pero en algún punto también pensaba mucho en esta parte de cuando eh, algunas personas contratan seguros de vida y pues
se suicidan para poder dejarles ese dinero a sus hijos, porque a lo mejor su situación financiera no es la que esperaban, ¿no? Y de esa forma a lo mejor se absuelven tus deudas, les estás dejando cierto patrimonio y al final es verte a ti mismo como un héroe, ¿no? Esa a lo mejor podría ser una situación que de alguna manera, es que yo no puedo dejar de pensar que todo tiene que ver con toda una estructura social, porque al final fue esa estructura la que te llevó a endeudarte, a tener trabajos precarios, etcétera. Pero de alguna manera tú lo estás viendo como algo que va más allá, ¿no? No es una simple muerte que no tiene ningún sentido o que solo es concluir y ya, ¿no? Después de eso viene algo más, que tus hijos reciban ese dinero, que tu país sea el ganador, o por lo menos, si no es el ganador, eh, pues tú vas a tu familia le van a entregar una medalla en la que tú diste todo por tu país. Entonces, esas también son maneras de morir como que siendo un héroe. Y hablando también de pues, esta muerte que es un poco más glorificada, también está ese suicidio pasional, este, cuando, bueno, te mueres por el otro, o sea, literalmente, y de ese sí hablo como que en ese capítulo, y pues qué mejor que esa representación, esa historia que tenemos de Romeo y Julieta, ¿no? Donde ambos se sacrificaron por su gran amor y entonces ese tipo de suicidio es más aceptado, ¿no? Es que se amaban tanto, es que mira qué romántico. Y de hecho tenemos un montón de películas que se adecuan a eso, ¿sabes? Y que es como de, ok, o sea, se sigue reproduciendo esa misma historia, ¿no? Morir por el otro, sacrificarte por el otro. Entonces, cuando tú te vas a sacrificar por alguien más, sí tiene sentido tu muerte. Pero si solo lo estás haciendo porque ya no resistes, porque ya no quieres producir, porque ya no encuentras alguna salida o alternativa, entonces no es un suicidio válido. Y creo que eso también sería como importante ponerlo sobre la mesa. Y también algo que me quedé pensando en el comentario que hacía Ángel, en donde pues siempre piensas en las personas cercanas a ti cuando estás este, pues deseando darte muerte, creo que también tendríamos que desmenuzar muchísimo todas esas ideas, porque sabemos que también hay como cierta creación de afectos sociales, en donde obviamente aquí el punto es que cuando tú quieres terminar con tu vida, sientas culpa. ¿Sabes? Porque incluso esas mismas personas por las que tú estás pensando no hacerlo, puede ser que sean uno de los factores que sigue reproduciendo ciertas ideas en ti donde estás pensando que no eres funcional, que no sirves, que no te puedes adaptar. Entonces, creo que ese es como el punto o la idea de la sociedad, que te encuentres como en un punto en donde digas, bueno, es que esto es muy egoísta, es que no estoy pensando en ellos, es que se van a agüitar, es que no sé, ¿no? A veces también es como de que pues su vida no va a ser lo mismo sin mí o yo qué sé, o solo es porque no quiero que se sientan mal y dar más problemas. Pero al final creo que ese es el sentido que busca dar para también de alguna forma evitarlo, porque es que la lectura es muy complicada, como que hay un choque. Sí, te quiero hacer morir, pero al mismo tiempo quiero que se vea mal que tú lo estás haciendo. Ujú. Y la finalidad probablemente sería que pues ellos salgan inmunes, ¿no? De pues yo no fui. Entonces, o no sé, realmente creo que tiene que haber algo más allá de eso, pero creo que sí hay como mucho ese choque y para como que pudiéramos dar como o responder esa pregunta de Alfredo, sí tendríamos que desmenuzar muchas cosas para poder realmente entenderlo. Vas, Fran. Me encantaría solamente que vamos con otra rolita y
Me gustaría hacer otras dos anotaciones, una sobre lo que comentabas tú, otra sobre lo que comentaba Andrea, y a expensas de que traigan un punto más, me gustaría hacerles una pregunta, pero después del corte, ¿vale? Entonces, por favor, síganos sintonizando, les ponemos la rolita y regresamos. Y volvemos. Y recuerden, nos están escuchando en A la Deriva, MixLR diagonal A la Deriva y a la deriva.mx, su programa de radio favorito. Su programa que sí lloraba cuando le decían quiere llorar, quiere llorar. Una anotación sobre lo que comentaba este Ángel. Sobre la banda que se mete al narcotráfico para suicidarse. Creo que, bueno, ese punto lo desarrollaba muy chido, pero creo que no es el único. Creo que también está la otra parte que es la banda que se sigue atascando de comida o la banda que maneja súper altas velocidades en la carretera, como estos panas de las motos que pasó hace poquito. También pensar en... De Jax Lacan no vas a estar hablando. Tacones tampoco vas a estar hablando. No quería decir pulsión de muerte, pero a eso es a lo que voy, bros. Esta banda, ¿no? Que en fin de año se salta los alcoholímetros ahí con las aplicaciones, pero pues está bien pedo, ¿no? Manejando por la ciudad y le vale madres, ¿no? Si pierde la vida en un accidente o si hace que otra persona pierda la vida. Entonces, creo que terminaría siendo otro de los indicadores de lo que ya venimos hablando, ¿no? Que pues qué onda con las condiciones precarias en las que nos encontramos. ¿Qué poca satisfactoria puede llegar a ser la vida como para que no nos importe perderla en un atracón o para que no nos importe perderla en un accidente automovilístico ocasionado por nosotros mismos, ¿no? Por simple responsabilidad. Entonces, creo que es otra de las partes que me llama mucho la atención y que, insisto, vendría a ser un indicativo más o vendría a ser otra situación en la que debiéramos de plantearnos qué onda con el suicidio, ¿no? O por ejemplo, ahorita que comentaba la parte del atracón, hace pues unos 3, 4 años, no tengo la cuenta bien, le diagnosticaron cáncer a mi abuelo, ¿no? Entonces, en gran medida, venía a ser por la alimentación que tenía, ¿no? Por la alimentación que lleva y por, pues, más o menos las condiciones que fue acarreando gracias a su trabajo y pues a las condiciones, ¿no? Etcétera. Pero en gran medida, uno de los puntos centrales y unos puntos en los que más inciden los médicos es en que cuiden muchísimo la alimentación, ¿no? Nada de refrescos, hay que bajarle las grasas, shalala. Ok. Pero algo que me hace mucho ruido es que él disfruta muchísimo la comida, ¿no? Pues, no sé, cuando llegamos a hacer pues algo sabroso, algo sustancioso, algo que no es muy recomendable por los médicos, siempre es bien grato invitarlo a comer, ¿no? Porque cuando invitas a comer a una persona querida, pues haces un contexto bien lindo, bien agradable, entonces empezamos a platicar, qué tranza con tu semana, de qué estás trabajando ahorita, qué estás haciendo, está cabrón el frío, Simón, etcétera. Y entonces ahí me costaría mucho trabajo hacerle el mismo reclamo que le podríamos hacer al este pana que se la pasa conduciendo bien alcoholizado por las calles del periférico, ¿no? Entonces, creo que es otra de las incidencias de la que me gustaría entrar y que creo que muchos de nosotros cabemos en eso, ¿no? O al menos en lo particular yo me planteo mucho este punto cuando al momento de hablar del cigarro, ¿no? No sé si sepan, pero tengo un problema con el cigarro y me cuesta mucho dejarlo, ¿no? A raíz, por ejemplo, de la pandemia, creo que en algún momento se los platicaba
a los panas, Ujú. sí me preocupó mucho, ¿no? Y dije, verga, ¿no? Que aumenten muchísimo mis probabilidades de morir por no dejar esta chingadera, pues está bien cabrón, ¿no? Entonces creo que sí debería ser un poquito más responsable, pues porque quiero seguir viviendo, ¿no? Quiero seguir viviendo, quiero seguir acumulando experiencias, me gustaría ver, pues no sé, qué hace mi hermana en el futuro, cómo se van desarrollando las cosas, me gustaría hacer todavía muchas cosas, ¿no? Entonces creo que aquí valdría la pena bajar al cigarro, ¿no? Y si no es dejarlo por completo, pues al menos bajarlo. Entonces, creo que sí hay en todos nosotros, o bueno, creo que muchas de las pulsiones de muerte y el cómo las manifestamos cada uno de nosotros también tiene mucho que ver con el suicidio. Igual y no de manera directa, y no igual con esta, pues con esta escena dramática que tenemos muchas veces de suicidio, pero creo que sí con una de las nociones fundamentales, que es la de, pues bueno, vivir para qué, cuál es la relación que nosotros tenemos con la vida, que creo que de eso ya hemos andado mucho, ¿no? Pues bueno, a veces nuestra relación con la vida es bien desagradable, ¿no? Es bien de incertidumbre y es bien preocupante, ¿no? Porque pues no sabemos si en el día de mañana que esté andando en las combis en Tlalnepantla, pues me vayan a soltar un balazo por mi teléfono, ¿no? O muchas otras situaciones más. Entonces, creo que sí valdría la pena, y aquí me gustaría mucho saber, tú, Andrea, ¿qué podrías decir al respecto? Igualmente tú, Alfredo, tú, Ángel. Ujú. ¿Qué locuciones podemos armar a partir de este tipo de razonamientos? De, bueno, pues sí, creo que ya hablamos, insisto, de esta parte de cómo nos relacionamos con la vida en esos ambientes precarios, pero también cuál sería la relación que vamos a llegar a tener con la muerte. Porque, pues sí, son nociones bien cabronas y bien interesantes, tanto así que pocos de nosotros podemos imaginarnos una muerte, ¿no? Y si nos la imaginamos, muy dentro de nosotros sabemos que es bien probable que no suceda, ¿no? Es bien probable, o no sé, por ejemplo, uno que es ateo revolucionario y la chingada, pues se piensa que cuando se muera, pues todo va a estar en negro y ya valiste, ¿no? Y pues ya no piensas nada. Pero imaginarte esa nada, imaginarte el no pensar, el imaginarte el no existir, resulta sumamente complicado. O la otra banda, ¿no? Que puede llegar a ser creyente, que puede tener una noción de una siguiente vida, creo que también termina siendo bien problemático, ¿no? El, güey, y si no es cierto, y si no existe un diosito allá, y si no me espera un condominio del Infonavit allá arriba, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Simplemente voy a zanjar. Y también pensar en qué onda con esas decisiones, ¿no? Tanto en la situación en donde uno llega a suicidarse, como en la otra, en donde pues estas pulsiones de muerte nos van derivando y nos van empujando por lugares bien problemáticos, o no sé, en este momento estoy pensando en Emil Cioran, en donde pues plantea estos momentos de desesperanza, estos momentos oscuros, estos momentos lúgubres, también son los momentos en donde pues más nos ponemos a correr a la rata, ¿no? Es porque, güey, ¿por qué me siento tan mal? ¿Seré acaso yo? ¿Seré que siempre le estoy cagando en mis relaciones sentimentales? ¿Seré que tengo un trabajo de la chingada? ¿Seré que tan pendejo estoy que no puedo acceder a tal promoción o no puedo llegar a hacer esto, shala? Creo que también sería algo interesante, y más porque la mayoría de estas reflexiones las veo mucho en el pensamiento europeo, ¿no? Creo que valdría la pena pensar también qué es lo que se puede pensar desde acá en la precariedad, desde acá en Latinoamérica o desde acá en México. Tanto así que tenemos una visión pues, bien particular de la muerte, ¿no? Ahorita que se avecina el Día de Muertos, eh, pues no sé qué tanto negamos la muerte o qué tanto conflicto tenemos con la muerte que tenemos que traerla otra vez, ¿no? Como para intentar darle una resolución más cada año, una resolución más satisfactoria con nuestros muertos. Entonces, pues me gustaría hacerle estas dos preguntas, ¿no? O sea, ¿qué onda con estos momentos lúgubres, con estos momentos oscuros? ¿Realmente terminan siendo solamente apabullantes o podríamos sacar una dirección un tanto más constructiva a partir de esto? Entiendo que
también termina siendo parte de un privilegio porque, pues bueno, uno se puede sentir muy de la chingada, pero pues sí ocupas unas horas como para reflexionar al respecto. Y, y la otra sería, pues, ¿qué onda con estas pulsiones de muerte, ¿no? Que pues sí todos tenemos y qué tanto pueden estar ligadas con el suicidio y si lo están, qué tanto podríamos ligarlos con lo que estábamos comentando hace un ratito, ¿no? Que pues muchas veces el suicidio no termina siendo una decisión propia, sino más bien una única opción a la que pues simplemente saltamos. Te quiero mucho, Fran, pinche vato espectacular. Y pues, si no quiere, pues no, o sea, ¿no? Pero pues ya estamos aquí, ¿no? O sea, anímense, es gratis. Sí. ¿Quieren? Le doy algo mientras se carburan las ideas. Este, pues acá como que entrando en la vena de las preguntas que hizo el compa Fran, o sea, está súper chida la cuestión porque, eh, pues es como que ya nos metimos en el rollo de la pregunta de, pues si no hay vida acá o si resultó que llegamos a la decisión de que la vida que está aquí no está chida y entonces es como de, ten tu chingadera, ni está tan padre, rechazo la condición de estar vivo, ¿cuáles serían las otras alternativas, no? Y pues, o sea, a mí en lo particular, otra vez como católico no creyente y no practicante, me reconforta mucho la idea de que después de morir literalmente no haya nada, que sea algo parecido a estar dormido mientras estás dormido, que no haya sensaciones, que no haya ruidos, que no haya capitalismo, que no haya trabajo, que no haya ansiedad, que no haya dolores. O sea, sinceramente, a mí en lo particular me reconforta bastante el escenario de no sentir nada. O sea, podría gustosamente renunciar a los placeres, a la buena comida, a los buenos olores, al buen cansancio, al buen ejercicio, al buen sexo, al buen lo que sea, cualquier cosa. Creo que, o sea, si hubiera una cuestión semejante al paraíso después de la muerte, pues sería eso, ¿no? Sería volver a la nada y dejar de preocuparme y fundirme con el polvo. Pero pues sé que también ese soy nada más yo, ¿no? O sea, es como que muy, muy mi postura. Y pues sería, no sé, sería horrible que sí hubiera algo después, ¿no? Que hubiera una segunda vida, que hubiera reencarnaciones. Es como si no hubiera tenido suficiente con esto, tengo que seguir en el ciclo, ¿no? Es medio antinichiano el asunto, porque me gusta mucho esta idea de, o sea, creo que el rollo. Bueno, güey. Tal vez, no sé, a lo que voy es que, em, pues sí, 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 está feo y digo, pienso que en parte lo que estamos haciendo ahorita en el podcast, lo que queremos hacer con la asociación civil tiene que ver con que creemos en que vale la pena hacer las cosas de modo que valga la pena que se repitan o que si se repitieran de manera eterna en el tiempo, seguirían teniendo sentido, pero pues como que el reverso perverso de esto es que o sea, para que la revolución tenga sentido, es importante que las cosas estén mal originalmente. Entonces, si vamos a mantener nuestras acciones significativas, pues también de cierta manera necesitamos que perviva la cosa a la que nos estamos oponiendo y pues han sido 28 años que no estoy del todo seguro de que hayan sido satisfactorios hasta el momento, ¿no? Así que, pues sí, o sea, mi relación hacia la muerte, y creo que en parte todavía en el proyecto que no termino de plantear, todavía concibo el suicidio como una suerte de fuga, o como que tiene un vector importante de fuga en el sentido de que, pues, si estás en el sur global, en esta posición donde incluso los hombres blancos lo están pasando mal, imagínate cómo le está pasando al resto del mundo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que sí tiene todavía como que cierto componente de improductividad, de fuga, de ocio, y que pues, la cuestión de tomar la muerte como una decisión, incluso siendo parte del cálculo necropolítico, todavía
puede aportar este residuo no significable de que hubo un poco de satisfacción, de que si es importante que te sientas mal o que te sientas culpable cuando estás contemplando el suicidio, es porque en el fondo sí causa algo de pesar el hecho de que te hayas vuelto improductivo y ese grano súper pequeño de daño que estás haciéndole a la maquinaria, pues sigue significando algo. Más bien creo que sería terrible cuando fuera como de, ok, pues ya te estás suicidando, perfecto, tienes las clínicas de suicidio, adelante, fuera de mi vista, y que la persona que está atrás de ti venga a ocupar tu puesto. O sea, creo que si la reflexión hubiera llegado a ese punto, estaría preocupante, pero al menos ahora me parece que no estamos allí y que entonces, pues creo que cerraría mi postura indicando que creo que todavía hay por ahí un poco de cierto vector, tal vez no de resistencia, tal vez no de revolución, creo que sería un tanto más de fuga en el suicidio y creo que lo pienso así porque pues implica escapar de Latinoamérica, escapar del sur global, escapar de la situación donde eres el subalterno y no tienes muchas alternativas para dejar de ser el oprimido, para quitarte la bota del cuello. Ahí lo cierro. Concuerdo. Bueno, yo quisiera comentar que pues justo el comentario de Francisco, en donde nos habla de esa pulsión de muerte, pues sí, ¿no? Justo en el capítulo identificó a los suicidas crónicos y me acuerdo que cuando estaba escribiendo la tesis, mi asesor me dijo, pues entonces tal cual somos todos, ¿no? Todos tenemos cierta tendencia a de alguna manera querer terminar con la vida, ¿no? Ujú. Pero al final sí está como muy acompañado de, es que necesito sentirme vivo, ¿no? Si toda la semana estoy encerrado en una rutina donde pues llego a una fábrica, hago todos los días lo mismo, convivo con la misma gente, mis relaciones incluso son rutinarias, todo lo que hago tiene que ver con tiempos muy específicos, pues bueno, tengo que hacer algo nuevo, algo extra, algo diferente que me lleve a ese punto de sentirme vivo. ¿Y qué más? Que acercarte de frente a la muerte, ¿no? Y creo que pues la pregunta de Francisco sí está como bien compleja porque lleva un montón de aspectos, ¿no? Ya como que aludirlo por completo a la muerte, tendríamos que hacer una lectura todavía pues más grande, ¿no? En donde tenemos que ver también más factores y pensar en esa idea en donde siempre estamos leyéndonos con opuestos, ¿no? Si hay vida, entonces hay muerte. Y creo que en este punto pensamos demasiado en la muerte, ¿no? Justo en otros capítulos de mi tesis es como de, bueno, estamos tan preocupados por ver qué va a pasar incluso después de la muerte, tanto si existe el paraíso, el infierno, si vas a reencarnar, si hay otras vidas, incluso si tu vida vas a quedar en un bucle, en la misma vida una y otra vez. Eso nos preocupa mucho, ¿no? Incluso lo que decía Alfredo, pues si tú eres creyente del cielo, te lo tienes que ganar. Entonces tienes que estar muy preocupado en vida porque tienes que hacer un montón de cosas para que justo cuando mueras puedas descansar, ¿no? Incluso nos lo venden como, bueno, el descanso eterno. Ya vas a descansar por fin después de todos tus sacrificios, de todo tu esfuerzo, te prometo este paraíso. Eh, y justo estamos pensando mucho en la muerte, en qué va a pasar con la gente que dejamos atrás, qué va a pasar con nosotros. Incluso pienso en estas funerarias, ¿no? Que antes de, cuando llegas a cierta edad, se empiezan a contactar contigo como de que, oye, ¿qué onda? ¿Ya estás pensando en tu sepelio? ¿Ya tienes planes? ¿Cómo va a ser? ¿Vas a dejarlo todo ahí a ver qué pasa? ¿Por qué no contratas de una vez un plan? ¿Por qué no lo vas pagando? Y entonces ya desde ahí tienes que, o sea, ni siquiera puedes decir, bueno, ya me voy a morir y se acabó. No, o sea, también tienes que tener mucho en mente qué va a pasar contigo y con tu cuerpo después de eso, porque pues sabemos que sería terrible terminar en una fosa común, ¿no? O eso es lo como la idea que se vende. Tienes que tener también una muerte digna. Y entonces siento que en ese punto pensamos demasiado en la muerte.
eh, y a partir de eso, pues es muy difícil, ¿no? Incluso darle sentido a la vida, porque tienes que estarte preocupando. Y justo Francisco decía como de, bueno, llegas a tener como un ideal, ¿no? De, bueno, pues a mí me gustaría morirme, de cierta manera. La mayoría tienen como esa fantasía de que, ay, me muero durmiendo, que me dé un ataque al corazón, así que ni lo sienta. Este, y pues no, realmente ni siquiera no podemos predecir absolutamente nada, ¿no? O sea, en este mismo momento podrías morir. Podrían pasar un montón de cosas y justo es como ese sentido de querer controlar hasta tu propia muerte, porque pues eso es lo que hemos aprendido. Tenemos que controlar todo, tenemos que tener conocimiento de todo, tenemos que hacer un plan para todo. Entonces, cuando pensamos en muerte, lo pensamos de esa manera. ¿Y qué viene? Y tengo miedo porque realmente no sé qué viene, no lo voy a poder controlar, no sé qué va a pasar con mi familia después de eso. Y pensamos como más en eso que en lo que es el mero acto, ¿no? E incluso nos hacemos fantasías y cosas que pues pueden atenuar nuestra preocupación, ¿no? Bueno, a lo mejor voy a ir a un lugar mejor. O cuando incluso lo pensamos y decimos, bueno, ahora esa persona está en algún lugar mejor. Pues no lo sabemos, ¿no? Y creo que no tiene mucho caso vivir atormentándonos pensando en algo que ni siquiera vamos a conocer. Yo en la tesis lo digo, o sea, jamás vamos a tener la certeza de qué sucede cuando mueres. Jamás. Nadie te lo va a poder decir porque nadie va a regresar de la muerte. ¿Sabes? Entonces, creo que es eso también la lectura que le estamos dando, ¿no? Y verlo en ese opuesto, vida o muerte. Entonces, pues habría que replantearlo también, replantearnos la muerte y apropiárnosla, como diría este filósofo que no recuerdo su nombre. Olvidé, lo siento. Por lo menos mi postura es que tendríamos que darle una nueva lectura a eso, ¿no? A partir de todos estos cuestionamientos, desde entrada, pues, ¿qué es la muerte? ¿Qué significa? ¿Qué afectos están ahí? ¿Cuáles han sido creados para mantener cierto control? ¿Por qué tengo esa necesidad y ese miedo tan grande a la muerte? Entonces, pues no sé, mi postura es esa, como que habría que darle una nueva lectura, replantearnos y que sea posible reapropiar. Pero sí tiene que haber un cambio, o sea, no puede ser como con lo que ya tenemos, buscar una salida. No, no creo que la haya. Sí, ahorita con perdón, no, perdón, dale, compa Ángel. Bueno, este comentario de Andrea me hizo recordar que en Estados Unidos tienen tipificado un tipo de suicidio, el que le llaman suicidio por policía, que justamente consiste en que ciertas personas consiguen un arma, se paran en, no sé, en un McDonald's, en algún restaurante de comida rápida, empiezan a amenazar a las personas y se esperan a que llegue la policía, sueltan disparos al aire, ya que el protocolo tiene que ver con que si el sospechoso empieza a disparar, pues las instrucciones son eliminarlo para eliminar todo el riesgo posible. Y bueno, esto obviamente se determina de manera póstuma una vez que se revisa el historial o el expediente que tiene el sujeto, pues si se descubre que no tenía antecedentes penales, que tenía un historial crediticio relativamente estable, que pues etcétera, ¿no? Entraba dentro de estos parámetros estadísticos del sujeto normal. Entonces se tipifica como que lo que ocurrió fue un suicidio por policía. Creo que o sea, es interesante que este tipo de fenómenos ocurran pues en un país como es Estados Unidos, porque justamente creo que es una de estas como que pocas vertientes que incluso ya entraron en el orden de lo legal, donde, o sea, sí te estás matando, pero pues estás dejando la responsabilidad de tu muerte en manos del aparato estatal. En términos de, o sea, sí yo generé la situación para morirme, sin embargo, yo no fui
quien disparó la bala, yo no fui quien apuntó el arma, estoy muriéndome, pero bajo las condiciones de este sistema y yo generé yo generé el modo, o sea, sí, sí hice algo, lo mínimo necesario para detonar que el sistema llegara por mí y me exterminara. O sea, creo que este tipo de muerte como que está en este límite entre, pues, o sea, sí cometí un crimen o estuve en el límite de la criminalidad, pero yo no me maté, así que en cierto sentido no es tanto mi culpa, porque tal vez fue el policía quien pudo haber decidido de manera diferente y entonces la responsabilidad no queda completamente en mí, sino estoy de cierta manera así como que tambaleándose entre a quién se le adjudica esta muerte. O sea, la producción de este cadáver es obra de qué artista, pues que queda allí medio difuminado, pues no sé, creo que es uno de estos casos en donde más o menos como que se apunta a regresar la responsabilidad de la muerte hacia las instancias institucionales que están dejando a los sujetos en situación desprotegida, en situación de vulnerabilidad. Y pues no sé, puede ser una de estas opciones de que justamente como resultan un tanto conflictivas, eh, pues ofrecen una alternativa existencial, ¿no? Dado que la vida se volvió insoportable, pues al menos que la resolución de terminar con la vida o de etiquetar este cuerpo como algo que fue promovido a cadáver, entonces no quede tan sencillo de demarcar. Ya, creo que ahora sí ese es mi último comentario. En el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. Ay, Ah, Pues, pongan el emoji de risas o de llanto. nada, bro. Comentarios finales. Eh, Creo que ya hemos andado en varios puntos que me parecen interesantes, terminan relacionándose con el suicidio. Y pues desde el inicio, pues, tener bien concisa la postura que tenemos nosotros. Realmente el suicidio no termina, tiene que ver muchísimo con el entramado de las cosas, con el entramado de dónde se encuentran los sujetos que se suicidan. Y pues no es de gratis, ¿no? Valdría la pena que todos nosotros, usted escucha, nos pusiéramos a darle vueltas, ¿no? De qué tranza con todas las estadísticas referentes al suicidio, también qué tranza con los primeros auxilios a esas personas, cómo y de qué manera se estructuran todos estos centros de ayuda, esas hotlines para los suicidas, ver más o menos a qué responden, ¿no? Ver más o menos cuáles son las tipologías que utilizan las instituciones y cuál es la lectura que se le da al suicidio, como para que podamos hacernos más o menos una idea de cuáles son las consecuencias o reminiscencias que pueden dejar pues esta actividad. Y pues, no sé, por favor, comentarios finales, banda. tengo miedo a que cuando mueras no se te quede la cabeza intacta, porque según lo que yo sé, cuando te mueres, tu cerebro libera un chingo de químicos de la felicidad, entonces ahí es donde está tu paraíso, que en realidad no es un paraíso, solo se atenúa tu existencia. Entonces, si tu cerebro está completo, creo que ya la rifaste. Eh, y pues yo creo que como comentario final podría decir que el suicidio es una herramienta que puede ser utilizada de muchas formas y que puede ser también una especie de juego de poder que tienes contra tu propia experimentación de la realidad. Te regresa y te aterriza al saber que tú tienes el control y que se lo puedes quitar tanto a tus relaciones personales como al sistema en general capitalista. Creo que eso, el estar consciente de que tú puedes hacer lo que quieras con tu propia vida, pues te regresa ese poder que crees haber perdido y que te deja desesperanzado. Ánimo, banda. Pues primero, agradecer a Andrea por dedicarnos algo de su tiempo. Fue una conversación súper rica. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Fue un halago tenerte por acá. Y pues, sí, creo que sería eso. No sé, me quedo con un montón
Te preguntas, no sé si el suicidio sigue siendo o sea, en la línea de la fuga, si puede contar cómo está. Cuando estás fugando, te supone que la idea es tomar un arma para defenderte y que cualquier herramienta que esgrimas con suficiente fuerza se vuelve un arma. No sé en qué medida el suicidio pueda formar parte de estas herramientas, pero bueno, creo que la pregunta queda allí abierta y pues fue súper enriquecedor charlar con ustedes. Muchas gracias. Y pues yo agradecerles pues la invitación y la verdad es que la creación de estos espacios siempre es súper valioso, que haya apertura al diálogo y justo como a poder pues tener otra perspectiva, ¿no? Poder ver diferentes puntos de vista. Y a mí me gustaría también hacer una invitación a quienes nos escuchan a que también tengan este cuestionamiento más allá de pues seguir reproduciendo estos discursos de que pues sí, a lo mejor eres egoísta, tú eres el culpable de tu situación, estás así porque quieres cuestionarnos desde dónde viene todo esto, ¿no? Y realmente cómo nos estamos sintiendo. Y también me gustaría hacer una invitación a los psicólogos a que pues veamos más allá de esos aprendizajes que hemos adquirido académicamente, ¿no? Creo que las herramientas que estamos ofreciendo no están siendo suficientes, ¿no? Justamente estas líneas que mencionaba Francisco, a mí me parece que no son suficientes. Esas líneas sirven como cuando estás en crisis en un momento, pero son como muy momentáneas, están y luego ya no te están dando herramientas, no hay cuestionamientos, incluso a veces en las terapias, eh, justamente a todo este entramado social, a nuestra postura ante eso, porque a veces ni siquiera sabemos cuál es nuestra postura, ¿no? Creemos que estamos como en algún lugar, pero cuando estamos viviendo ciertas situaciones nos damos cuenta que nuestra postura es completamente diferente. Entonces, pues justo se hace esa invitación al cuestionamiento, a la reflexión, incluso pues estaría padre, ¿no? Que si quieren, pues hagan preguntas para que eh, pues esto se haga como más enriquecedor, ¿no? Entonces, pues nada, es importante justo cuestionar de dónde viene todo, ¿no? Y solo aceptar o decir como, bueno, sí es cierto, yo soy el problema. eh, Siempre hay algo más allá y no es como de, bueno, me expío de toda culpa o de toda responsabilidad, no, es como realmente poder visualizar todo lo que implica una simple decisión, por así decirlo, y podemos pensar no solamente en el suicidio, sino incluso aceptar o no un trabajo, irte a vivir a cierto lugar. O sea, todas esas decisiones tienen un montón de implicaciones y como dice Francisco, sí tiene que ver mucho pues el contexto, el lugar en el que estamos, este, y todo el entorno en el que estamos. Todo es muy diferente y se puede leer de una forma muy distinta, sin embargo, no hay que olvidar que estamos dentro de un mismo sistema y sus objetivos son los mismos. Y pues ya, eso sería todo de mi parte. Pues muchísimas gracias otra vez a Andrea por aceptar la invitación. Esperamos que no sea la última. Y pues nada, también agradecer la presencia de Edo Villar, la waifu de este programa, y Ángel Santiago, el vago de este programa. Entonces, pues, no está solamente agradecerles escucha que haya permanecido con nosotros durante toda esta emisión. Y pues, solamente recordarles que estamos todos los miércoles A la Deriva en MixLR. La página es www.mixlr.com, diagonal a la deriva, diagonal otra vez. Entonces, pues por ahí estamos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Y ya saben, manténganse insanes.